Dentro de las funciones preestablecidas de Excel, nos encontramos con un grupo que nos sirve para trabajar con información que está dentro de una base de datos. Es justamente el grupo de funciones para trabajar con base de datos. Estas nos permiten, por ejemplo, realizar sumas, promedios, mínimos y máximos de valores que pertenecen a una base de datos y que también cumplen determinado criterio. Vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos una tabla con una lista de vendedores, la cantidad de productos y el costo de esos productos. Vamos a suponer que quiero averiguar la cantidad de productos vendidas por el vendedor Ramos y el promedio de ventas del vendedor Martínez. Es importante marcar que para trabajar con las funciones de base de datos precisamos usar unas celdas que vamos a llamar celdas auxiliares. Es donde vamos a estar indicado el criterio, ¿sí? En este caso, en la celda G1 y G2 tenemos como vendedor Ramos, que es el vendedor que nos interesa para la primera función, y en la celda H1 y H2 tenemos como vendedor a Martínez, que es el que nos interesa para la función 2. Como siempre, comenzamos con un signo desigual para indicarle a Excel que vamos a comenzar a insertar una función. Signo desigual, insertamos el nombre de la función. Todas las funciones de base de datos comienzan con la letra BD. Ahí Excel me muestra también una lista con todas las funciones que hay de la base de datos. Y en este caso vamos a trabajar con la función BD suma. Al abrir paréntesis entramos a trabajar con los argumentos de esta función. Esta función tiene 3 argumentos. Base de datos, que es justamente el origen de esos datos que vamos a utilizar. La segunda función, que es nombre de campo, que es el campo que nos interesa, en este caso, sumar, ¿sí? Y la tercera, el criterio. Como vimos, el criterio lo vamos a utilizar de las celdas auxiliares. Entonces, en este ejemplo, base de datos, seleccionamos toda la tabla, o sea, desde la celda A1 hasta la celda C11. Este rango pertenece justamente a la base de datos. Con el punto y coma pasamos al siguiente argumento, y en este caso es el nombre de campo. ¿Qué campo nos interesa sumar en esta oportunidad? Bueno, el campo cantidad. Hacemos un clic en la celda B1, que es justamente donde tenemos cantidad, o sea, hacemos referencia a qué es lo que estamos sumando. Y con el punto y coma pasamos al tercer argumento, el criterio. Como criterio vamos a seleccionar las celdas auxiliares que tenemos en la columna G. O sea, desde G1 a G2, para este caso, donde tenemos que el vendedor va a ser Ramos. Con el paréntesis cerramos la función. Vamos a repasarla de nuevo. B de suma es el nombre de la función. Lo que va a hacer es, dentro de esta base de datos, A1, C11, va a sumar el nombre de campo cantidad. Pero no va a sumar todas las cantidades, sino qué cantidad va a sumar, las que cumplen el criterio. Como criterio, pusimos que debajo de vendedor, el vendedor Ramos. Excel va a venir a la columna de vendedor y cada vez que encuentre al vendedor Ramos, va a sumar la cantidad. Al presionar Enter nos aparece directamente el resultado. Este resultado es la suma de las cantidades vendidas por el vendedor Ramos. Las funciones de base de datos, suma, promedio, min y max, para calcular mínimo y máximo, tienen los 3 mismos argumentos. Base de datos, nombre de campo y criterio. En este caso vamos a hacer ahora el promedio de ventas, ¿sí?, para el vendedor Martínez. Comenzamos de la misma manera, signo es igual, BD, en este caso promedio, abrimos paréntesis, base de datos, trabajamos con la misma base de datos. Punto y coma para pasar al siguiente argumento. Nombre de campo, en este caso, es el costo, porque queremos averiguar el promedio del costo. Después, con el punto y coma, pasamos al criterio. Y en el caso del criterio, vamos a usar las celdas auxiliares que están en la columna H, H1 y H2. O sea, el vendedor Martínez. Cerramos el paréntesis, presionamos Enter y automáticamente obtengo el promedio de los costos
de las ventas del vendedor Martínez. Pronto.